Dicen que ves tu vida pasar ante tus ojos cuando mueres, pero yo solo veía su rostro. Marina, llorando lágrimas falsas mientras el mundo me llamaba mentirosa y envidiosa. El agua helada llenó mis pulmones, y entonces desperté 3 semanas antes de que su mentira perfecta me destruyera. Lo primero que sentí fue un olor a vainilla y a laca barata. Jadeé. Mi cuerpo se sacudió con violencia. Intentaba expulsar el agua de un río que ya no estaba allí. Mis manos se aferraron a la lana áspera de una manta familiar. Ya no estaba atrapada en mi coche, hundiéndome en el fondo del río Tajo. Estaba en mi antiguo piso de Madrid. La luz del sol se colaba por las persianas rotas, pintando líneas doradas sobre el parqué. Me levanté de la cama como pude, con las rodillas débiles. Miré mi reflejo en el espejo que había sobre la cómoda. Tenía un aspecto saludable. Mis ojos no. Estaban hundidos por meses de insomnio y humillación pública. Mi pelo era denso y oscuro. No se me caía por el estrés. Cogí el móvil de la mesilla de noche. 14 de octubre. Se me cortó la respiración. Faltaban exactamente 3 semanas para el Festival de Dramaturgia de Vanguardia. 3 semanas para la noche en que mi vida había terminado por primera vez. Sofía, ¿estás bien ahí dentro? La voz al otro lado de la puerta me helóla. Sangre. Marina, mi mejor amiga, mi compañera de piso, mi asesina. En mi vida y anterior había pasado los últimos 2 años escribiendo una obra. Se titulaba El soberano de cristal. Era mi obra maestra, mi billete para las becas de dramaturgia más prestigiosas del país. Pero había sido descuidada. Confié en Marina. La dejé leerla. La dejé hacer anotaciones. Incluso la dejé llevarse mi pendrive para imprimir una copia. Una semana antes del festival, el profesorado anunció el ganador del premio Vanguardia. La obra, que sería financiada y representada en el escenario principal, dijeron el nombre de Marina. Cuando vi el guión que sostenía, era El soberano de cristal, con un título cambiado a toda prisa. Perdí la cabeza, grité, lloré. La arrastré hasta el despacho del decano. Pero Marina era una maestra de la manipulación. Lloró, hiperventiló. Les enseñó correos electrónicos con fecha y hora de sus borradores que había fechado meticulosamente después de hackear mi portátil. Y entonces llegó el golpe de gracia. David. David Herrero, mi prometido. Él, hombre con el que se suponía que me casaría la primavera siguiente. Se plantó en el despacho del decano. Pasó el brazo por encima de los hombros de Marina y me miró con una mezcla de lástima y asco. Sofía ha estado sometida a mucho estrés, le dijo al comité. Lleva meses celosa de la forma de escribir de Marina. He intentado que busque ayuda. Me expulsaron por acoso académico y plagio. Mis padres, humillados por la cobertura de las noticias locales, dejaron de cogerme el teléfono. Yo trabajaba en una cafetería miserable, completamente sola, cuando conduje mi coche por aquel puente helado. Ahora, de pie en mi habitación, el 14 de octubre, el inmenso regalo del universo me abrumó. No solo había sobrevivido, había renacido. El pomo de la puerta giró y Marina asomó la cabeza. Parecía tan inocente con sus grandes ojos color avellana y su pelo rubio perfectamente despeinado. «Buenos días, dormilona», me dijo, sosteniendo una taza de café. «Has estado toda la noche dando vueltas, estresada por la fecha límite del festival». La miré fijamente. Necesité toda mi fuerza de voluntad para no saltar y estrangularla. Pero si la desenmascaraba ahora, volvería a ser mi palabra contra la suya. No, ella no solo merecía ser descubierta, merecía ser destruida, pública e irrevocablemente. Sí, forcé una sonrisa. Mi voz temblaba solo un poco. Estoy un poco bloqueada. No creo que mi guión esté listo a tiempo. Los ojos de Marina
brillaron con un destello microscópico de triunfo. Oh, Sofía, no te presiones tanto. Quizá deberías tomarte este semestre libre. ¿Sabes? Justo anoche, David decía que te veía muy pálida. David decía. Mantuve la sonrisa pegada en la cara. ¿Hablaste con David anoche? Oh, solo un momento, dijo ella con un gesto displicente, aunque un ligero rubor le subió por el cuello. Nos trajo algo de comida para llevar mientras dormías. Es un chico tan bueno, Sophie. Tienes suerte. La tengo, asentí suavemente, quitándole el café de las manos. Mucha suerte. Mientras salía de la habitación, dejé el café en el escritorio. Abrí mi portátil. En mi vida pasada, hoy era el día en que terminé el acto final de El soberano de cristal. Hoy era el día que dejé mi portátil abierto en la encimera de la cocina, mientras iba al supermercado. Le di a Marina la oportunidad perfecta que necesitaba para copiar el archivo. Encontré el documento en mi escritorio. Lo arrastré directamente a la papelera y la vacié. El soberano de cristal había desaparecido. Marina no podía robarlo, pero no la iba a dejar con las manos vacías. Si quería robar una obra maestra para construir su vida perfecta, yo iba a darle una. Iba a escribir su sentencia de muerte. Si quieres arruinar la vida de alguien, no usas un cuchillo. Usas su propia vanidad. Marina estaba desesperada por la fama, pero le faltaba el intelecto para entender su mecánica. Quería los aplausos, las flores a sus pies, las prestigiosas becas, pero no quería sangrar sobre la página. Era un parásito buscando un huésped. Necesitaba un guión tan increíblemente brillante que no pudiera resistirse a robarlo, pero tan peligroso que reclamarlo desencadenaría una detonación a la que no podría sobrevivir. Mi objetivo era Ricardo Montero. Montero era el benefactor multimillonario de nuestro conservatorio. Era un hombre despiadado y aterrador que formaba parte del Consejo de Administración. También iba a estar sentado en primera fila en el Festival de Vanguardia. Hace años, mi abuelo, un asistente legal que trabajaba en derecho corporativo, manejó algunos archivos altamente confidenciales sobre el ascenso al poder de Montero. Antes de que mi abuelo falleciera, me contó la verdadera historia de cómo Ricardo Montero adquirió su fortuna. No inventó el revolucionario protocolo de software que lo hizo multimillonario. Se lo robó a su joven y brillante socio, Elías Navarro. No, Montero acusó a Navarro de malversación, arruinó su reputación y lo empujó al suicidio. Luego, Montero compró las patentes de Navarro por una miseria en la subasta de ejecución hipotecaria. Era un secreto hermético y manchado de sangre. Montero gastó millones en acuerdos de confidencialidad y litigios agresivos para enterrar el nombre de Navarro. Si alguien siquiera susurraba una palabra en público sobre ello, los abogados de Montero caerían como buitres, llevándolos a la bancarrota. O peor, Montero no era un hombre que jugara dentro de los límites de la ley. Pasé los siguientes 3 días encerrada en mi habitación, impulsada por el rencor y el café solo. Escribí una obra titulada El buitre dorado. Era un drama brutal sobre un magnate tecnológico llamado Ricardo Montes, que orquesta la destrucción psicológica y el suicidio de su brillante e ingenuo socio, Elías. No, me contuve. Incluí detalles hiperespecíficos que solo Montero reconocería. La marca exacta de whisky que bebió la noche que Navarro murió. La redacción precisa del contrato, fraudulento. La oscura canción de jazz que sonaba de fondo cuando ocurrió la traición era una obra maestra del terror corporativo. Para el ojo inexperto, era una brillante pieza de ficción. Para Ricardo Montero, sería una sirena estridente. Una acusación de asesinato retransmitida a toda la élite de Madrid. Me aseguré de darle un formato perfecto
Añadí profundos monólogos poéticos que sabía que a Marina le encantarían. Y entonces puse el cebo. Un martes lluvioso, David vino a cenar. Se sentó en el sofá a beber una cerveza, mientras Marina revoloteaba por la portal. Cocina haciendo pasta. Parecían un matrimonio. Yo me senté en la mesa del comedor. Tecleaba furiosamente, proyectando un aura de agotamiento maníaco. Sophie, cielo, guarda el ordenador, suspiró David, pasándose una mano por su pelo perfectamente peinado. Te estás obsesionando. Acabo de terminar, susurré, frotándome las sienes de forma dramática. Creo que es lo mejor que he escrito nunca. Definitivamente va a ganar el Vanguardia. Marina se detuvo. La cuchara de madera se congeló en la salsa de tomate. Miró por encima del hombro. Sus ojos se fijaron en la pantalla de mi portátil como un misil teledirigido. ¿En serio? ¿De qué va? Es una tragedia, dije en voz baja, cerrando el portátil, lo justo para que la pantalla se apagara, pero sin bloquearse. Es tan cruda. No sé si debería presentarla. Necesito despejarme. Voy a darme una ducha. Buena idea, dijo David con desdén, volviendo a prestar atención al partido de fútbol de la tele. Me levanté, dejando el portátil sobre la mesa. Fui por el pasillo y entré en el baño. Abrí la ducha. Me aseguré de que el agua corriera lo suficientemente fuerte como para ahogar cualquier ruido, pero no me metí. Entorné la puerta del baño, solo una rendija, y miré por el pasillo. En el reflejo del espejo del pasillo, podía ver la mesa del comedor. Marina se secó las manos en un paño de cocina. Miró a David, que estaba completamente absorto en la televisión, moviéndose con una gracia silenciosa y, practicada, sacó un pequeño USB plateado de su bolsillo. Abrió mi portátil. Vi cómo el brillo de la pantalla le iluminaba la cara. Sus ojos se abrieron como platos mientras leía las primeras páginas. Incluso desde la distancia, pude ver el hambre codiciosa y feral en su expresión. Rápidamente, arrastró el archivo a su USB. Lo expulsó y cerró el portátil exactamente como lo había dejado. Se dio la vuelta. Su rostro se transformó de nuevo en una máscara de dulce inocencia. Mientras volvía a remover la pasta, cerré la puerta del baño. Me apoyé en el azulejo frío y sonreí. Fue la primera sonrisa genuina que había tenido en toda una vida. Cógelo, Marina. Coge todo. Las siguientes 3 semanas se desarrollaron como una danza perfectamente coreografiada. 2 días después del robo, el comité del Vanguardia anunció a los finalistas. Igual que en mi vida pasada, el nombre de Marina fue pronunciado. Había presentado el buitre dorado bajo su propio nombre, sin cambiar nada, excepto la portada. Cuando anunciaron su nombre en el salón de actos, jadeó, cubriéndose la boca con las manos para fingir sorpresa. David la abrazó con fuerza, levantándola del suelo. Yo estaba sentada 2 filas detrás, interpretando el papel de la amiga devastada y derrotada. Más tarde esa noche, David vino a mi habitación. No me miró con simpatía, me miró con agotamiento. «Sofía, tenemos que hablar», dijo, apoyado en el marco de mi puerta. «Has estado muy fría con Marina desde que consiguió la plaza Vanguardia. Es realmente tóxico». «¿Tóxico?», repetí, saboreando la palabra. «Trabajó increíblemente duro en el buitre dorado», dijo David, con la mandíbula tensa. «Has tenido problemas todo el semestre, y en lugar de alegrarte por ella, estás deprimida. Es infantil. ¿Te dejó leerla?», pregunté en voz baja. «Sí», dijo David con orgullo. «Es brillante, Sofía. Está a años luz de cualquier cosa que hayas escrito. Solo tienes que aceptar que tiene un nivel de talento diferente». Me miré las manos. «Tienes razón, David. Tiene un talento que yo no podría ni soñar. Me alegro de que lo veas así», dijo él,
dando un paso adelante para darme una palmada, incómoda en el hombro. «Mira, vamos a salir a celebrarlo. Deberías quedarte aquí. Descansa un poco». Se fueron juntos. Los observé desde la ventana. Vi cómo David le abría la puerta del coche, con la mano detenida en la parte baja de su espalda. Se estaban acostando. Ahora lo sabía. En mi vida pasada, esa revelación me habría destrozado. Ahora, solo confirmaba que David era el daño colateral perfecto. Al vincularse tan públicamente a Marina y a su genio, se estaba atando la misma bomba. Marina, en la cima de su arrogancia, comenzó el proceso de ensayo. Asumió el papel de directora, además de escritora, dictando la puesta en escena a los actores estudiantes. Como no había escrito ni una sola palabra de la obra, malinterpretó por completo los matices. Dirigió al actor principal que interpretaba a Ricardo Montes para que actuara como un villano de dibujos animados. Ignoraba por completo la sociopatía silenciosa y aterradora que yo había incrustado en el diálogo. Me senté en la última fila del auditorio durante los ensayos generales. La observé pavonearse por el escenario con una carpeta, gritándole al equipo de iluminación. Había registrado legalmente el guión en el sindicato de guionistas a su nombre. Había firmado las exenciones de propiedad intelectual del conservatorio, declarando ser la única autora. Había construido su trono con madera empapada en gasolina y sostenía con orgullo la cerilla. Llegó la noche del Festival de Vanguardia. El Teatro Real estaba abarrotado. El aire vibraba con el perfume de la élite de Madrid, de los ojeadores de la Gran Vía y de los donantes adinerados. Yo estaba entre bastidores, con un sencillo vestido negro, viendo entrar a la multitud, y entonces lo vi. Ricardo Montero caminaba por el pasillo central, flanqueado por su intimidante equipo de seguridad. Llevaba un traje de color carbón, pero impecable, con el pelo plateado peinado hacia atrás. Poseía una aterradora y silenciosa gravedad. Cuando se sentó en el centro de la primera fila, la gente a su alrededor se tensó visiblemente. Marina se acercó a mí, respirando con dificultad. Tenía la cara sonrojada por la adrenalina. Llevaba un impresionante vestido carmesí con la espalda descubierta. ¿Nerviosa?, le pregunté, manteniendo la voz suave. Marina se burló, ajustándose el auricular del micrófono. Por favor, nací para esto. Este es el momento en que todo cambia para mí. Sofía. Mi nombre estará en todas partes mañana. Sé que lo estará, dije, mirando a Ricardo Montero. Las luces del teatro comenzaron a atenuarse. El murmullo del público se convirtió en un silencio expectante. Mucha mierda, Marina. Marina me dedicó una sonrisa incondescendiente. No era consciente de que el hacha del verdugo ya se cernía sobre su cuello. Hizo una señal al regidor. El pesado telón de terciopelo rojo comenzó a subir. El pesado telón de terciopelo rojo se alzó y el teatro se sumió en una oscuridad sofocante. Luego, un único foco se encendió, iluminando el centro del escenario. El primer sonido que el público escuchó no fue un diálogo, fue música. Concretamente, una grabación rayada en vinilo de una oscura composición de jazz de 1998, de un artista local de Madrid, llamado León Montgomery. Era un melancólico y lastimero solo de saxofón. La mayoría del público se inclinó hacia adelante, intrigado por la elección atmosférica. Pero yo no estaba, y mirando el escenario. Estaba mirando a Ricardo Montero. Incluso con la tenue luz del teatro, vi cómo la columna del multimillonario se enderezaba rígidamente. Su postura casual y arrogante se desvaneció. La pieza de jazz que sonaba era la maqueta exacta, inédita, que había estado sonando en su despacho privado la noche en que su antiguo socio, Elías Navarro, fue acorralado hasta un punto que acabó con su vida. Solo 2 personas vivas,
sabían que esa canción estaba sonando esa noche. Una de ellas era Montero. El otro era el asistente legal que había transcrito en secreto el audio de la grabación de seguridad de la sala. Mi abuelo. En el escenario, el actor principal, un pretencioso estudiante de teatro llamado Nacho, entró en el foco de luz. Iba vestido con un traje de color carbón hecho a medida, que era una imitación barata del vestuario de Montero. ¿Crees que la lealtad es una moneda, Elías? Nacho pronunció la primera línea, su voz resonando en la sala silenciosa. Pero la lealtad es solo una deuda pendiente de cobro. Y yo estoy aquí para cobrar. Las manos de Montero se aferraron a los reposabrazos de su lujosa butaca de terciopelo. Sus nudillos se volvieron blancos al instante. Durante los primeros 20 minutos, el público estuvo completamente cautivado. Marina había dirigido la obra como un thriller corporativo convencional, sin captar el subtexto agónico. Pero la fuerza bruta del guión lo sostenía. El diálogo era afilado como un bisturí, cortando el silencio del teatro. Luego llegó el clímax del primer acto, el momento de la traición. El personaje de Elías suplicaba que le devolvieran sus patentes, alegando que su familia lo perdería todo. El actor que interpretaba a Ricardo Montes se inclinó sobre el escritorio, sacando un contrato de atrezo. Lee la sección 4. Cláusula B. Elías, espetó el actor, paseándose por el escenario. Establece claramente que, tras la terminación de la sociedad por negligencia grave, toda la propiedad intelectual pasa al accionista principal. Lo firmaste, Elías. Firmaste tú. Propia sentencia. No era solo un diálogo similar. Era la redacción legal exacta y literal del contrato fraudulento que Montero había usado para robar las patentes de Navarro. Mi abuelo se había memorizado esa cláusula antes de que el documento original fuera triturado e incinerado. Vi cómo la cabeza de Montero se echaba hacia atrás como si lo hubieran golpeado. Su rostro, antes sonrojado por una ira contenida, perdió todo el color. El multimillonario parecía absolutamente aterrorizado. Giró la cabeza frenéticamente. Sus ojos escudriñaban las oscuras filas del teatro, buscando al fantasma que estaba retransmitiendo su secreto más oscuro y sangriento a la élite de Madrid. Entre bastidores, Marina estaba de brazos cruzados, con una enorme sonrisa de autosatisfacción en la cara. Prácticamente vibraba de emoción, escuchando los jadeos dispersos del público. Creía que estaban reaccionando a su genio. No, tenía ni idea de que estaban sintiendo las ondas expansivas de la inminente ejecución pública de un multimillonario. David estaba a unos metros de ella, radiante de orgullo, completamente ajeno a los residuos radiactivos en los que se encontraba. Cuando terminó el primer acto y las luces se apagaron lentamente, el público estalló en un aplauso atronador. Marina chilló en voz baja. Agarró a David por las solapas y lo atrajo para un beso de celebración. «Les encanta», susurró furiosamente. «David, les encanta». Yo retrocedí, adentrándome más en las sombras. La trampa no solo se había cerrado, había hecho añicos el hueso. Cuando las luces del teatro se encendieron para el intermedio, Montero no se levantó para socializar. No aplaudió. Metió la mano en la chaqueta, sacó el teléfono y tecleó furiosamente. En 30 segundos, 3 hombres enormes con trajes oscuros, su equipo de seguridad privada, se abrieron paso por el pasillo y lo rodearon. Un cuarto hombre, un caballero mayor con rostro severo y un maletín de plata, entró apresuradamente en el auditorio. Era Javier Carmona, el notorio abogado y principal de Montero. Susurraron frenéticamente. El dedo de Montero señalaba agresivamente el escenario, su rostro contraído en una máscara de rabia asesina. Salí por la puerta del escenario y caminé hasta la cafetería de la esquina de enfrente. Pedí un café solo,
Me senté junto a la ventana y observé el teatro. No, necesitaba ver el segundo acto. Yo había escrito el guión. Sabía exactamente cómo terminaba. El protagonista empuja a su socio al suicidio, roba su imperio y pasa el resto de su vida mirando por encima del hombro, esperando la llegada de fantasma. Los fantasmas ya estaban aquí. 1 hora más tarde, el festival concluyó. Desde mi posición al otro lado de la calle, vi cómo las pesadas puertas dobles del Teatro Real se abrían de golpe. Pero no era el público saliendo a tomar taxis. Eran los profesores del Vanguardia, con cara de pánico. Estrujé mi vaso de café vacío, lo tiré a la basura y crucé la calle tranquilamente, colándome por la puerta del escenario. La zona de bastidores era un campo de batalla. Marina estaba acorralada contra la pared de ladrillos de la sala de atrezo. Su vestido carmesí parecía más bien un sudario sangriento bajo las duras luces fluorescentes. Temblaba violentamente. Las lágrimas corrían por su rostro perfectamente maquillado, arruinándolo todo. Formando un semicírculo a su alrededor estaban el decano del conservatorio, Javier Carmona, y el propio Ricardo Montero. David estaba a unos metros de distancia, con las manos levantadas a la defensiva, como un animal acorralado. «Exijo saber quién le dio esos documentos», rugió Montero, su voz haciendo temblar las luces. La fachada de multimillonario se había evaporado por completo, dejando tras de sí a un depredador aterrorizado y peligroso. ¿Quién le filtró los archivos de Navarro? Yo. No sé de qué me habla. Marina sollozaba histéricamente, aferrando su guión contra el pecho como si pudiera protegerla. Me lo inventé. Es ficción. Es solo una obra de teatro. No, me mienta. Montero golpeó la mano contra una mesa de atrezo, haciendo que las botellas de cristal se estrellaran contra el suelo. Sección 4. Cláusula B. La fecha exacta de la ejecución hipotecaria. La canción de jazz de Montgomery. Espera que me crea que he alucinado secretos. ¿Corporativos altamente clasificados en una obra de estudiante? Está cometiendo espionaje corporativo y difamación. Y me aseguraré de que acabe en prisión. Marina dejó escapar un gemido gutural de terror. Sus ojos se movieron salvajemente por la habitación hasta que se posaron en mí. Yo estaba de pie, en silencio, junto a la puerta, con el rostro como una máscara de leve confusión. «¡Sofía!», gritó Marina, señalándome con un dedo tembloroso. Y, bien cuidado, fue ella. Yo no lo escribí. Lo escribió Sofía. Ella escribió todo. Lo juro por Dios, me engañó. Toda la sala se giró para mirarme. Los ojos del decano se abrieron de horror. El abogado de Montero, Carmona, entrecerró los ojos, analizándome como si fuera una prueba. Di un paso lento hacia atrás, dejando que mi labio inferior temblara solo una fracción. Miré a Marina con una expresión de profunda traición y una lástima desgarradora. «Marina, ¿de qué estás hablando?», susurré, con la voz quebrándose. «Perfectamente. ¿Por qué haces esto? Díselo», chilló, abalanzándose hacia adelante, solo para ser detenida por el decano. «Diles que tú escribiste El buitre dorado. Dejaste tu portátil abierto». «Lo robé. Soy una ladrona. Te lo robé». Miré al decano, dejando que una sola lágrima cayera por mi mejilla. «Decano Miller, usted sabe que he tenido problemas todo el semestre. No he escrito ni una sola página desde septiembre». Marina registró este guión en el sindicato de guionistas a su nombre hace 3 semanas. Carmona abrió su maletín de plata y sacó un fajo de papeles. «Señorita, hemos revisado los registros de propiedad intelectual. Usted firmó una declaración jurada reclamando la autoría única de este material. ¿Está admitiendo ahora haber cometido un delito contra la propiedad intelectual delante de testigos?» Marina se atragantó. Miró a David. «David, David,
Diles que la viste tecleándolo. Tú estabas en el piso. David se apartó de ella como si llevara la peste. Sus ojos se dirigieron a Montero, un hombre que podía destruir todo su futuro con una sola llamada telefónica. El cálculo en los ojos de David fue frío e inmediato. «No tengo ni idea de lo que está hablando», dijo David, con la voz completamente plana. «Marina ha estado trabajando en este guión en secreto durante meses. No dejaba que nadie lo viera. Ella siempre ha sido muy competitiva y un poco inestable. Creo que el estrés la ha vuelto loca». Marina se derrumbó en el suelo. Sus rodillas golpearon el duro hormigón con un ruido sordo. La vida, hermosa y perfecta que había construido sobre los cimientos de mi genio robado, se desintegraba en cenizas ante sus propios ojos. Había robado el guión, se había llevado la gloria, y ahora iba a pagar el precio, devastador y completo. «Decano Miller», dijo Montero, su voz bajando aún, susurro letal. «Expulsará a esta estudiante inmediatamente. Además, mi equipo legal presentará una demanda por difamación multimillonaria contra ella. Mañana, por la mañana, le quitaré todo lo que tiene. Le quitaré todo lo que tienen sus padres. No, volverá a trabajar en este país nunca más». «Por supuesto, señor Montero», balbuceó el decano, sudando profusamente. «Expulsión inmediata. Lo sentimos profundamente. Ni siquiera me miraron. Para ellos, yo solo era la trágica compañera de piso sin talento, atrapada en el fuego cruzado de la ambición, una loca». Vi cómo la seguridad escoltaba a una Marina sollozante, hiperventilada por las índeles y puerta trasera, hacia la fría noche de Madrid. David se escabulló sin decir palabra, con su propia reputación gravemente dañada por asociación. Salí del teatro sintiéndome más ligera que en 2 vidas. El aire fresco del otoño llenó mis pulmones. Marina estaba arruinada. Montero pasaría el resto de su vida persiguiendo fantasmas en un frenesí paranoico, aterrorizado por lo que más podría filtrarse. ¿Y yo? Volví a mi piso tranquilo y vacío. Me senté en mi escritorio, abrí un documento nuevo y lo titulé El soberano de cristal. Era hora de escribir mi verdadera obra maestra. Y esta vez, el único nombre en la portada sería el mío. Vaya, qué venganza tan caótica y satisfactoria. Si te encantó ver al karma alcanzar a Marina al instante y ver a Sofía recuperar su poder sin mover un dedo, dale al botón de me gusta. No olvides compartir esta historia con tus amigos, a los que les encantan los buenos giros de guión, y suscríbete al canal para más historias intensas de drama y renacimiento en primera persona. ¿Qué habrías hecho tú en el lugar de Sofía? Dínoslo en los comentarios de abajo. La segunda historia. Mientras mis hermanos bebían champán pagado con mi dinero, yo daba mi último aliento en una fría sala de beneficencia. Pasé toda una vida solucionando sus desastres. Y al final, robaron mi herencia y me dejaron morir sola. Entonces, milagrosamente, mis ojos se abrieron de nuevo a una realidad de hace 3 años. Esta vez, los que se ahogarán son ellos. Lo último que recuerdo de mi primera vida es el olor a lejía y el pitido rítmico y agónico de un monitor cardíaco a punto de fallar. Tenía 32 años, pero sentía mi cuerpo de 80. Mi hígado fallaba, mis riñones se apagaban y estaba completa, devastadoramente sola. Había pasado toda mi vida, adulta siendo la solucionadora de la familia Mendoza. Cuando mi hermano mayor, Alejandro, malversó $250,000 de la empresa de logística de abuelo para cubrir sus deudas de juego en Marbella. Fui yo quien liquidó mis acciones personales para reponer los fondos en silencio. Cuando mi hermana menor, Beatriz, tuvo un accidente de coche y se dio a la fuga en Sotogrande. Fui yo quien pagó a la víctima. Asumí la culpa por ir en
asiento del copiloto, y gestioné toda esa pesadilla. Yo era la fiable, la aburrida, el escudo. ¿Y cómo me lo pagaron? Cuando el abuelo, Ricardo Mendoza, finalmente falleció, Alejandro y Beatriz presentaron una serie de documentos falsificados y libros de contabilidad manipulados a los abogados. Me pintaron como una carga financiera, inestable. Como había pasado años, moviendo dinero en secreto para cubrir sus huellas, el rastro de papel me hacía parecer la ladrona. Se lo llevaron todo. La empresa, la finca en La Moraleja, los fondos fiduciarios. Me echaron con nada más que una maleta. Y cuando el estrés finalmente desencadenó mi colapso autoinmune, ni siquiera pagaron una habitación hospital privada mientras agonizaba. Mi última visita no fue un médico, fue Beatriz. Se paró a los pies de mi cama de hospital barata y chirriante. Llevaba el collar de esmeraldas de Cartier Vintage, que el abuelo me había prometido explícitamente a mí. No parezcas tan trágica, Sofía, susurró. Sus labios pintados de un perfecto y cruel carmesí. Siempre fuiste el caballo de batalla. Y los caballos de batalla no viven en la mansión. Se quedan en el establo. Pero gracias por dejárnoslo todo tan bien preparado. Alejandro y yo nos llevamos el yate a Mónaco la semana que viene. Lanzaremos una corona de flores al mar por ti. Entonces, mi corazón se detuvo. El monitor se quedó plano. La fría oscuridad me tragó por completo. Esperaba el infierno. Esperaba el olvido. En cambio, jadeé. Mis pulmones llenaron del agudo olor a cuero de la biblioteca privada del abuelo. Abrí los ojos de golpe. Estaba agarrando el borde de un pesado escritorio de caoba. Mi corazón martilleaba contra mis costillas como un pájaro atrapado. El olor a Tom, Ford Tobacco Vanille, llenó mis fosas nasales. Conocía ese olor. Sofía, ¿me estás escuchando? Parpadeé. El mundo borroso se enfocó de forma nítida y aterradora. Frente a mí estaba Alejandro. No era el engreído director general multimillonario que me había visto ser desahuciada. Parecía más joven, desesperado. Su corbata estaba floja y una ligera capa de sudor cubría su frente. Me miré las manos. Estaban lisas, sanas, sin las cicatrices de las agujas de las vías que habían acribillado mis venas al final. Miré el reloj de pie en la esquina. La ventana de la fecha en el dial marcaba 14 de octubre. Conocía este día. Lo conocía hasta la médula. Era exactamente 6 meses antes del infarto fatal del abuelo. Era el día en que Alejandro vino a mí, suplicando ayuda. Sofía, por favor. Alejandro siseó, acercándose, su voz bajando a un susurro frenético. Si Cynthia Montgomery de Contabilidad hace la auditoría del tercer trimestre el lunes, estoy muerto. El abuelo me desheredará literalmente. Es un simple error administrativo. Solo necesito que transfieras 250.000 euros de tu fondo personal a la cuenta de la filial en Las Caimán. Te lo devolveré para Navidad. Lo juro por mi vida. En mi vida pasada, había entrado en pánico. Había amado a mi hermano. Había temido que la ira del abuelo destrozara a nuestra familia. Así que había llamado a mi banquero personal, autorizado la transferencia y paralizado mi propia red de seguridad financiera para salvarle el pellejo. Alejandro nunca me devolvió el dinero. Por supuesto. Lo miré fijamente ahora. El puro descaro de su rostro. El ensanchamiento manipulador, sus ojos. La falsa vulnerabilidad. Una risa fría y oscura burbujeó en mi garganta. Pero me la tragué. El universo había rebobinado el reloj. Había renacido. Y estaba absolutamente decidida a reducirlos a cenizas. No, dije. La palabra cayó en el silencio de la biblioteca como un peso de plomo. Alejandro parpadeó.
retrocediendo como si le hubiera abofeteado físicamente. ¿Qué? ¿Qué quieres decir con no? Sofía, ¿no me has oído? Voy a arruinarme. Tú tienes la liquidez. Ni siquiera gastas tu dinero. Solo te sientas en tu piso, leyendo informes financieros. Te he oído perfectamente, Alejandro, respondí, mi voz inquietantemente tranquila. Me levanté, alisando la falda de mi vestido. Sentí una oleada de poder embriagador. Perdiste 250.000 euros. Eso suena a un problema entre tú y el comité de auditoría. Mi fondo fiduciario no es tu reserva personal de rescate. Estás loca. Su rostro se sonrojó de un rojo oscuro y feo. Su máscara de desesperación se deslizó, revelando al monstruo engreído que había debajo. Soy el mayor. Soy el heredero de logística, Mendoza. Si yo caigo, las acciones se hunden y tú también pierdes. Entonces será mejor que llame a mi corredor y venda en corto, dije, rotundamente. Cogí mi bolso del sillón de cuero. Arregla tu propio error, administrativo, Alejandro, o díselo al abuelo. He oído que valora la honestidad. Salí de la biblioteca, dejándolo tartamudeando en estado de shock. Mientras caminaba por el gran pasillo de la finca, mi reflejo se veía en los antiguos espejos dorados. Tenía exactamente el mismo aspecto. Ordenada, profesional, discreta, pero detrás de mis ojos, el caballo de batalla estaba muerto. El depredador alfa acababa de despertar. Las consecuencias de mi negativa no tardaron en afectar la dinámica familiar. Para el martes, el ambiente en la finca era denso por la tensión. Alejandro había logrado esquivar temporalmente la auditoría, pero yo sabía cómo lo hizo. En mi vida pasada, descubrí años después que cuando Alejandro estaba realmente acorralado, no confesaba. Pedía dinero prestado a un tiburón de capital privado, notoriamente turbio, llamado Dominic Russo. Russo cobraba intereses desorbitados y usaba su influencia para forzar su entrada en las juntas directivas. Alejandro acababa de meter el pie en una trampa para osos. Y todo lo que yo tenía que hacer era esperar a que se cerrara. Pero Alejandro no era mi único parásito. El jueves, Beatriz me invitó a comer en Diverxo en Madrid. Esta era una maniobra clásica de Beatriz. Solo me invitaba a restaurantes con estrella Michelin cuando necesitaba que le hiciera el trabajo sucio. Se sentó frente a mí, picoteando su delicado marisco con un tenedor de plata. Parecía una portada de revista con su chaqueta de Tweed de Chanel. Bebí mi agua con gas, observándola actuar. Sofía, cariño, pareces agotada, arrulló Beatriz, aunque sus ojos eran agudos, calculadores. Realmente necesitas empezar a cuidarte. Conozco a una esteticista fabulosa en el barrio de Salamanca. Podría reservarte una cita. Estoy bien, Beatriz. Solo ocupada, dije educadamente. ¿De qué querías hablar? Ella suspiró dramáticamente, inclinándose hacia mí. La gala del 75 cumpleaños del abuelo se acerca, y él insiste en esta absurda cumbre familiar previa. Quiere que cada uno de nosotros presente una iniciativa de crecimiento estratégico para la empresa. Ya sabes, que no se me da bien toda. Esa jerga aburrida de la cadena de suministro. Yo soy la cara de la familia. Me encargo de las relaciones públicas, la beneficencia, el networking. Esperaba. Bueno, tú siempre tienes esas pequeñas ideas brillantes. En la primera línea de tiempo, le había entregado una propuesta infalible, meticulosamente investigada sobre la optimización de nuestros centros de distribución europeos. Beatriz había cogido mi dossier, había quitado mi nombre y se lo había presentado al abuelo con tanto estilo que él lloró abiertamente de orgullo. La llamó visionaria. Cuando intenté hablar, Alejandro y Beatriz me hicieron luz de gas delante de toda la junta.
Afirmaron que estaba celosa y que intentaba robarle el mérito. Le sonreí ahora. Una cálida sonrisa de hermana que no llegaba a mis ojos. Por supuesto, Bea. De hecho, tengo algo en lo que he estado trabajando. Es de alto riesgo, pero de alta recompensa. Exactamente el tipo de expansión agresiva que el abuelo ha estado queriendo ver de nosotros. Los ojos de Beatriz se iluminaron con codicia. ¿De verdad? Cuéntamelo todo. Hay una empresa emergente de logística tecnológica que opera desde el sudeste asiático, llamada Novatech Soluciones. Mentí suavemente. Bueno, no era una mentira total. Novatech existía, pero lo que yo sabía, porque había leído las catastróficas acusaciones federales en el año 2025 de mi vida anterior, era que Novatech era un enorme esquema Ponzi dirigido por un estafador llamado Gregorio López. Actualmente, estaban inflando sus cifras para atraer inversiones extranjeras antes de que la Audiencia Nacional registrara sus oficinas. Si nos asociamos con Novatech, expliqué, inclinándome conspiradoramente, podemos automatizar el 70% de nuestras rutas de envío transpacíficas. Es vanguardista. Requiere un compromiso de capital inicial masivo, pero revolucionaría Logística Mendoza. Tengo un informe preparado. Aún no se lo he enseñado a nadie. Oh, Sofía, eres un ángel. Beatriz extendió la mano sobre la mesa, apretando la mía con sus dedos perfectamente cuidados. Envíame el informe esta noche. Te la deberé para siempre. Me la deberás, murmuré suavemente, dando un bocado a mi pescado. ¿Verdad que me la deberás? Le envié el archivo esa noche. Vi desde los registros digitales cómo lo descargaba. Cambiaba los metadatos de autor de mi nombre al suyo y lo reenviaba directamente al asistente ejecutivo del abuelo, bloqueándome de la cadena de correo electrónico. Era tan predecible que casi resultaba aburrido. Mientras mis hermanos estaban ocupados cavando sus propias tumbas, yo tenía trabajo que hacer. A la mañana siguiente, evité a los abogados corporativos habituales de la Práctico Familia y entré en las oficinas privadas de Carlos Abernathy. Carlos era un socio principal de un bufete rival. Un hombre conocido por su integridad implacable y su absoluto desdén por el nepotismo. También era el hombre que había intentado ayudarme en mi vida pasada, solo para ser superado por los documentos falsificados de Alejandro. «Señorita Mendoza», dijo Carlos, mirando por encima de sus gafas mientras me sentaba frente a su pesado escritorio de rouble. «¿A qué debo el placer?» Su familia suele preferir a los perros falderos de Sterling y Vance. «Necesito un asesoramiento independiente, señora Abernathy», dije, colocando una gruesa carpeta de cuero sobre su escritorio. «La salud de mi abuelo está fallando, aunque no lo admita. En los próximos 6 meses, la sucesión de Logística Mendoza será disputada. Tengo razones para creer que mi hermano y mi hermana están involucrados en graves irregularidades financieras para asegurar sus posiciones». Carlos levantó. Hizo una ceja, abriendo la carpeta. Dentro había copias de cada libro, contabilidad, cada extracto bancario y cada correspondencia por correo electrónico que había copiado en secreto de los servidores de la empresa en los últimos 3 días. Había borrado meticulosamente mi propio nombre de cualquiera de los líos anteriores de Alejandro, aislando eficazmente sus anomalías financieras. Estas son acusaciones serias, Sofía. Si lo que estoy viendo es cierto, su hermano tiene un agujero enorme en las finanzas de su división. Y alguien está manipulando activamente las proyecciones del tercer trimestre para ocultarlo. Así es, confirmé. Y atualmente está buscando capital externo no autorizado para taparlo. Necesito que establezca un fideicomiso ciego para mis activos personales, completamente aislado del paraguas corporativo de Mendoza. Cuando las auditorías finalmente lo alcancen,
no seré arrastrada en la onda expansiva. Además, quiero contratarle discretamente para que represente mis intereses cuando finalmente se lea el testamento del abuelo. Carlos se reclinó, estudiándome con un nuevo respeto. Está jugando a un juego muy peligroso contra su propia sangre, señorita Mendoza. No son mi sangre, señora Bernazzi, dije, mi voz endureciéndose como el hielo. Son parásitos. Y he terminado de alimentarlos. La trampa estaba puesta. El cebo había sido mordido. Ahora todo lo que tenía que hacer era esperar a la cumbre familiar y ver cómo los niños dorados del Imperio Mendoza se destrozaban a sí mismos frente al hombre que adoraban. La cumbre de la familia Mendoza era una tradición que el abuelo Ricardo instituyó hace una década. Era menos una reunión familiar y más un deporte sangriento corporativo celebrado en la extensa sala de juntas de la sede de Logística Mendoza en Madrid. El viernes por la mañana, el aire en la sala era tan fresco y frío como el viento de otoño que azotaba las ventanas del suelo al techo. El abuelo se sentó a la cabeza de la larga mesa de caoba. Su postura era rígida. Sus ojos de halcón nos escaneaban a los tres. A su lado estaba Harrison Cole, el director de operaciones de la empresa, un hombre cuya expresión habitual era un ceño fruncido de desaprobación. Alejandro parecía no haber dormido en una semana. Su traje a medida de Brioni le quedaba ligeramente holgado, y no paraba de mirar obsesivamente su teléfono. El plazo de Dominic Russo le pisaba los talones y la auditoría del tercer trimestre se avecinaba el lunes. Beatriz, sin embargo, estaba radiante. Llevaba una impecable chaqueta blanca de Óscar de la Renta, proyectando la imagen de una ejecutiva visionaria. Tenía un brillante prospecto de 50 páginas encuadernado en cuero frente a ella. «Comencemos», carraspeó el abuelo. Su voz era áspera como el papel de lija, pero imponía un silencio absoluto. Construí este imperio desde un único almacén en Vallecas. Necesito saber cuál de vosotros tiene los dientes para arrastrarlo al próximo siglo. Beatriz, has sido inusualmente insistente en presentar primero. Gracias, abuelo, dijo Beatriz, levantándose con una deslumbrante sonrisa, ensayada. Caminó hacia el proyector, conectando su tableta. La pantalla se iluminó con el logo moderno y elegante de Novatec Soluciones. Me senté en silencio, con las manos cruzadas en mi regazo. Mi expresión era una máscara de interés suave, solidario. Por dentro, mi pulso era un tamborileo rítmico y constante de anticipación. Durante 20 minutos, Beatriz presentó la asociación con Novatec. Usó todas las palabras de moda que había memorizado de mi informe. Integración, sinérgica, enrutamiento transpacífico automatizado, contabilidad blockchain. Pintó una imagen de una logística Mendoza modernizada que dominaría los mercados asiáticos, requiriendo una inyección de capital inicial de 50 millones de euros. El abuelo escuchó atentamente. Por un momento, vi un destello de genuino orgullo en sus viejos y cansados ojos. Era la misma mirada que le había dado en mi vida pasada, cuando robó mi propuesta, del centro europeo. Me revolvió el estómago, pero la náusea fue rápidamente reemplazada por una determinación fría, como el hielo. Una jugada muy agresiva, Beatriz, reflexionó el abuelo, golpeando su pluma Montblanc de oro contra la mesa. Alto riesgo. Pero los modelos de automatización parecen innegablemente rentables. Harrison, ¿qué piensas? Harrison Cole se ajustó las gafas, mirando su teléfono, que había estado vibrando incesantemente durante los últimos 3 minutos. Su rostro, generalmente una máscara ilegible, de repente se puso completamente pálido. «Señor», dijo Harrison, con la voz tensa. «Creo que necesita ver esto». Deslizó su tableta sobre la mesa hacia el abuelo. Se estaba reproduciendo una transmisión en vivo de Bloomberg News. El titular en
La parte inferior de la pantalla decía en letras rojas y brillantes: la Audiencia Nacional registra Novatec Soluciones. El CEO Gregorio López, acusado en un esquema Ponzi de 400 millones. El silencio en la sala de juntas fue absoluto. Era tan silencioso que podía oír el leve zumbido de las rejillas del aire acondicionado. El abuelo miró la pantalla. El color se desvaneció de su rostro, reemplazado rápidamente por una aterradora ira púrpura y moteada. Levantó la vista lentamente hacia Beatriz. «¿Querías?», dijo el abuelo, su voz un susurro letal y vibrante, «invertir 50 millones de euros de la liquidez de mi empresa en un esquema Ponzi federal». Beatriz se quedó helada. La sonrisa triunfante se deslizó de su rostro como arcilla húmeda. ¿Qué? No, eso debe ser un error. Los números eran sólidos. Las proyecciones fueron fabricadas por un criminal, rugió el abuelo, golpeando la mesa con el puño. Las tazas de café temblaron. ¿No hiciste absolutamente ninguna diligencia debida? ¿Simplemente leíste un folleto y decidiste apostar el legado de esta familia a un fraude? El pánico se apoderó de Beatriz. Sus ojos se movieron salvajemente por la habitación hasta que se fijaron en mí. El instinto del parásito es siempre encontrar un huésped para absorber el daño. «No fui yo», chilló, señalándome con un dedo manicurado al otro lado de la mesa. «Fue Sofía. Sofía me dio la propuesta. Ella hizo la investigación. Ella me dijo que la presentara». La furiosa mirada del abuelo se dirigió hacia mí. Alejandro parpadeó, momentáneamente distraído de su propia inminente perdición. Dejé que mis ojos se abrieran de par en par con una perfecta e inalterada sorpresa. Me llevé una mano al pecho, mi respiración superficial. «Bea, ¿de qué? ¿O no estás hablando?» «No te hagas la tonta. Pequeña», gritó Beatriz, perdiendo por completo su barniz aristocrático. «Tú me diste el pendrive en Diverexo. Tú escribiste el informe. Abuelo», dije, mi voz temblando lo justo para sonar profundamente herida. Saqué mi portátil del maletín. No tengo ni idea de por qué Beatriz dice esto. Le envié un enlace a mi espacio de trabajo el jueves, porque me pidió ayuda para formatear una presentación. Pero esto es lo que le envié. Giré mi pantalla. Se mostraba claramente, con marcas de tiempo verificadas por los propios servidores seguros de la empresa, una propuesta meticulosamente detallada, aburrida, pero increíblemente segura sobre la optimización de los centros de cadena de suministro europea. «No sé de dónde sacó Novatec», susurré, mirando a Beatriz con una mezcla de lástima y horror. Nunca sugeriría invertir en una startup tecnológica del sudeste asiático, sin verificarla primero a través del equipo de evaluación de riesgos de Harrison. Harrison asintió con firmeza. «La huella digital de Sofía lo confirma, señor. Ella es la autora del informe Logística Europea. Lo que sea que Beatriz descargó, lo obtuvo ella misma. Porque, por supuesto, después de que Beatriz descargara mi cebo original de Novatec, yo había cambiado inmediatamente el archivo en la unidad compartida en la nube. Era demasiado perezosa para volver a comprobar. Demasiado arrogante para darse cuenta de que estaba de pie sobre una trampilla. Mentirosa». Beatriz se abalanzó hacia adelante, pero Harrison se levantó, bloqueándole el paso. «Basta», bramó el abuelo. Miró a Beatriz con una expresión de puro asco. Una mirada que yo había recibido tantas veces en mi vida pasada. «Eres imprudente, Beatriz. Eres incompetente. Y peor aún, eres una cobarde que intenta culpar a su hermana de sus propios fracasos catastróficos. Recoge tu escritorio. Estás suspendida de la junta, con efecto inmediato». Beatriz rompió a llorar histéricamente, huyendo de la habitación.
Un parásito menos. El abuelo se frotó las sienes, respirando pesadamente. Parecía agotado. Viejo, Alejandro, gruñó, sin levantar la vista. Por favor, dime que tu división está en mejor forma. La auditoría del tercer trimestre es el lunes. Alejandro tragó saliva audiblemente. El sudor en su frente era, ahora, una capa visible y brillante. En realidad, abuelo, esperaba hablar contigo en privado sobre un ligero retraso administrativo relacionado con la filial de las Caimán. Me recliné en mi silla, bebiendo mi agua. El castillo de naipes temblaba en el viento. El fin de semana fue una pesadilla caótica para la familia Mendoza, pero para mí fue una sinfonía, que se tocaba exactamente según mi partitura. Alejandro, sin opciones y bloqueado por mi negativa a rescatarlo, cometió su último y fatal error. El domingo por la noche, intentó falsificar mi firma en una autorización de transferencia bancaria para sacar los 250.000 euros de mi fondo personal y cubrir sus fondos malversados antes de la auditoría de Cynthia Montgomery a la mañana siguiente. En mi vida pasada, nuestras cuentas familiares estaban tan entrelazadas que una falsificación podría haber pasado desapercibida por nuestros complacientes banqueros privados. Pero en esta vida tenía a Carlos Abernathy. Cuando Alejandro envió por fax el documento falsificado al banco, inmediatamente se activó una alerta de fraude. Mis activos habían sido transferidos a un fideicomiso ciego blindado. No solo se rechazó la transferencia, sino que el banco notificó automáticamente a Carlos Abernathy, quien a su vez, legalmente obligado por mis instrucciones, notificó al equipo legal personal del abuelo de un intento de fraude electrónico contra mi patrimonio. El lunes por la mañana trajo la tormenta. Fui convocada a la finca en La Moraleja. Cuando llegué a la biblioteca, la misma habitación donde había despertado en esta segunda vida, la atmósfera era apocalíptica. El abuelo estaba sentado detrás de su escritorio de caoba, agarrándose el pecho. Su rostro tenía un alarmante tono grisáceo. De pie en la esquina estaba Carlos Abernathy, con aspecto sombrío y totalmente inflexible. Y en el centro de la habitación, de rodillas, estaba Alejandro. Estaba sollozando. «Robaste a la empresa», dijo el abuelo. Su voz carecía de su trueno habitual, reemplazada por un sonido devastador, roto y hueco. Apostaste 250.000 euros. Y cuando llegó la auditoría, intentaste robar a tu propia hermana para encubrirlo. Iba a devolverlo, suplicó Alejandro, arrastrándose para agarrar el borde del escritorio. Abuelo, por favor. Los hombres de Dominic Russo visitaron mi apartamento anoche. Me amenazaron. Si no pago el capital más sus intereses, me van a romper las piernas. O algo peor. Dominic Russo, susurró el abuelo el nombre como si fuera una maldición. ¿Metiste a tiburones de capital privado en la órbita de nuestra familia? Tuve que hacerlo, lloró Alejandro. Yo permanecí en silencio cerca de la puerta, mi rostro impasible. En mi primera vida, asumí la culpa por esto. Liquidé mi futuro para salvar a un hermano que más tarde se reiría, mientras yo moría en una sala de beneficencia. Verlo suplicar ahora, ver cómo las consecuencias de su propio egoísmo lo aplastaban, no me trajo alegría, pero me trajo paz. Una paz absoluta e inquebrantable. Tú no eres nieto mío, dijo el abuelo, con la voz temblorosa. De repente, el abuelo jadeó. Su mano se aferró a su pecho. Sus ojos se pusieron en blanco. «¡Abuelo!», gritó Alejandro. Fue un infarto de miocardio masivo. La traición, el estrés del casi desastre de Beatriz, con la justicia y la deuda criminal de Alejandro habían provocado el colapso fatal, 6 meses antes que en mi línea de tiempo anterior. Los paramédicos llegaron en 10 minutos,
Pero era demasiado tarde. Ricardo Mendoza estaba muerto. 3 semanas después, el cielo sobre Madrid era de un gris amoratado y lloroso. Nos sentamos en la sala de conferencias con paredes de cristal del bufete de Carlos Abernathy. Beatriz vestía de seda negra, con los ojos rojos, aunque sospechaba que lloraba más por sus tarjetas de crédito suspendidas que por nuestro abuelo. Alejandro parecía demacrado. Lucía un pómulo amoratado, un amable recordatorio del señor ruso, de que la muerte no perdona las deudas. Se sentaron juntos, mirándome con odio. Todavía creían que habían ganado. En sus mentes, ellos eran los niños dorados, y yo solo la hija del medio, tranquila e inútil. Carlos Abernathy se sentó a la cabeza de la mesa, rompiendo el sello del testamento del abuelo. Antes de empezar, dijo Carlos suavemente, ajustándose las gafas, debo informarles de que Ricardo Mendoza modificó su testamento precisamente 48 horas antes de su fallecimiento, tras una sorprendente revelación sobre la conducta financiera de sus herederos. Beatriz se puso rígida. Alejandro cerró los ojos. A mi nieta, Beatriz, leyó, Carlos, su voz clara y resonante, le dejo la suma de 100.000 euros que depositará en un fideicomiso restringido. Solo se desembolsará si mantiene empleo verificable y continuo en un puesto de nivel básico durante 5 años consecutivos. No financiaré su vanidad mientras juega a la ruleta rusa con la reputación de mi empresa. ¿Qué? Jadeó Beatriz, saltando de su silla. Eso es imposible. La herencia vale miles de millones. No puede hacer eso. Lo hizo, respondió Carlos fríamente antes de pasar la página. A mi nieto, Alejandro, no le dejo nada. Además, la herencia no aceptará ninguna responsabilidad por las deudas contraídas a través de sus tratos ilícitos con acreedores privados. No, autorizados. Estás completamente solo, Alejandro. Alejandro no gritó. Simplemente se cubrió la cara con las manos y dejó escapar un gemido roto y animal. Ruso iba a destrozarlo, y ya no quedaba ninguna hermana a la que arrojar a los lobos en su lugar. Carlos levantó la vista. Sus ojos se encontraron con los míos. Había un respeto, silencioso y profundo en su mirada. Y a mi nieta Sofía, leyó Carlos, la única entre vosotros que poseía la fuerza silenciosa, la inteligencia y la integridad, implacable para proteger lo que construí, incluso de su propia sangre. Le dejo la totalidad de mis acciones con derecho a voto en Logística Mendoza, la finca, de La Moraleja y los principales activos líquidos. Que ella guíe a esta familia fuera de la oscuridad en la que vosotros dos la habéis sumido. El silencio en la sala era ensordecedor. Beatriz estaba hiperventilando. Alejandro me miraba fijamente, con los ojos muy abiertos por una aterradora comprensión. Finalmente entendió la transferencia bancaria y bloqueada, la exposición de su deuda, el repentino descubrimiento de la propuesta fallida de Beatriz. ¿Tú? Susurró Alejandro, con la voz quebrada. Tú hiciste esto. Nos tendiste una trampa. Me levanté lentamente, abrochándome la chaqueta. Los miré desde arriba. 2 parásitos que habían drenado mi vida, robado mi futuro, y se habían reído mientras yo moría. Yo no os tendí una trampa, Alejandro, dije, mi voz, tranquila, haciendo eco de la autoridad de la directora general que ahora había nacido para ser. Simplemente dejé de limpiar vuestros desastres. Os destruisteis a vosotros mismos. Me di la vuelta y salí de la sala de cristal, dejándolos atrapados en la jaula que ellos mismos habían construido. Entré en el ascensor, viendo cómo las puertas se cerraban sobre sus rostros arruinados. Por primera vez en 2 vidas, respiré hondo, y el aire sabía, entera y hermosamente,
a libertad. Si esta historia de venganza definitiva y recuperación de poder te ha mantenido al borde de tu asiento, dale al botón de me gusta ahora mismo. ¿Alguna vez has tenido que cortar con familiares tóxicos para proteger tu propia paz? Cuéntame tu historia en los comentarios de abajo. Leo todos y cada uno de ellos. No olvides compartir este video con alguien que necesite un recordatorio para saber lo que vale. Y suscríbete para más historias de drama de la vida real cada semana.